Bueno, ¿están con expectativas entonces de esto que es el servicio? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Porque no es solamente el conocimiento, sino la acción en sí, como decíamos recién. Y les puse allí en un cuadrito los sinónimos de servicio. Y fíjense qué cantidad de palabras que tenemos en el castellano para el tema de lo que es servir, ¿no? Encargo, prestación, trabajo, asistencia, actuación, destino, función, misión, oficio, ocupación, favor, ayuda, auxilio, ¿no? Entonces, notamos allí la cantidad, no solamente de sinónimos, de a dónde nosotros podemos apuntar con nuestra tarea. Nos gusta más el tema de la misión, nos gusta más la ayuda comunitaria, nos gusta más la asistencia o la parte de trabajo. Bueno, cada uno puede después ir optando en estas distintas formas de llevar adelante el servicio. También a la palabra servicio, en la introducción, yo estoy haciendo una presentación, ¿no es cierto?, del tema en sí, no estamos haciendo ya la primer clase, pero la presentación menciona también que en economía y marketing un servicio es otra cosa diferente a lo que es en lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, se presta la palabra servicio, ¿no? Bueno, y voy a tal banco, ¿y qué servicio me ofrece? Tengo que elegir cuál voy a optar para depositar un dinero o cobrar la jubilación, ¿cuál? ¿Qué servicio me presta? Entonces, es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Y es también una característica de la sociedad de consumo que al servicio se le considere equivalente a un bien, ¿no? Y estamos un poco siempre propensos, bueno, y a ver esto qué me está ofreciendo, y esto que no, pero lo estamos haciendo en nuestra cultura desde un lado muy selectivo y muy hacia uno. Es diferente lo que vamos a estar viendo desde el Nuevo Testamento, y vamos a ver esta tarea que grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento llevaron adelante, no en este aspecto quizás más centrado en uno mismo, sino de extendernos hacia un otro. ¿Me van entendiendo, no? Entonces, ahora sí es un bien el servicio, porque cuantos más servicios vos le ofreces a la persona, si tenés un negocio, si tenés un local o lo que sea, allí también conjuga el hecho de todo lo que son las redes sociales, pero bueno, eso siempre apunta en última instancia a algo más propio que el hecho de del Nuevo Testamento, que es dar, y ahora lo vamos a estar viendo. Hay conceptos entonces de servicio más loables que estos de marketing, que estos de que sean un bien, ¿no es cierto?, que se explota. Entonces yo quiero sacar ventaja, doy servicio, pero en realidad lo estoy haciendo porque voy a salir beneficiado yo, ¿no? Entonces hay desafíos y esfuerzos a nivel de familia, de comunidad y del Estado, en donde uno lo hace ya desinteresadamente. Por ejemplo, cuerpos de paz, cascos blancos, bomberos voluntarios y otras organizaciones que prestan servicios sin pensar en ninguna recompensa que no sea la satisfacción de haber servido, ¿no? Con esto ellos, por ejemplo, los bomberos, ¿no? Esa satisfacción de saber que fueron útiles a la comunidad y que salieron quizás a veces peligrando su vida para realizar esta tarea. Entonces hay aspectos loables en todo esto. Y en lo secular también encontramos películas que exhortan actos espontáneos de bondad o animan a hacer puntos de luz en el lugar donde se encuentran. Y una de las películas que les menciono allí es una película hace unos años, Cadena de Favores. Promueve una forma de servicio anónima que produzca un impacto en la sociedad. Eso quizás en algún tipo cine debate la podríamos volver a ver. Lástima que siempre estamos tan cortos de tiempo,
Pero bueno, en estas actividades especiales que queremos hacer, quizás invitar a una persona que tenga experiencia en adicciones o experiencia en trabajar con grupos, alguna tarea social importante, que queremos hacer una jornada, que ustedes vengan y invitar a la iglesia y que den estas charlas, tener en cuenta, ¿no es cierto?, también de poder hacer un cine debate, una cosa así, que estas cosas nos ayudan a movilizarnos. Lo vamos a dejar allí, después lo hablaremos con los profesores. Y desde la palabra de Dios, ya no desde lo secular, el enfoque de este servicio que les estoy haciendo énfasis es en las motivaciones, en las características de ese servicio y las consecuencias del servicio a partir de una experiencia cristiana de fe en Jesús. O sea, primero, ¿por qué servimos? ¿Cuáles son las motivaciones? Y desde la palabra vamos a encontrar respuestas. Segundo, ¿cuáles son las características de ese servicio? No solamente la motivación, sino vamos a ir sacando, desmenuzando desde la palabra qué servicio y cómo servir conforme a los planes de Dios. Y también las consecuencias de ese servicio, o sea, qué efecto produce ese servicio a partir de esa experiencia especial que tenemos con Jesús y el modelo de Jesús. El primer capítulo justamente del libro habla de esto, ahora lo vamos a ir viendo. Y también desde la palabra de Dios, el servicio a los demás es la demostración efectiva de la realidad de nuestra experiencia cristiana. O sea, tiene que estar involucrado el servir a los demás. Y eso es un sello, ¿no? ¿Se recuerdan cuando dice, por su fruto los conoceréis? Cuando nosotros no solamente tenemos ese deseo y queremos aprender de servir, sino cuando también tenemos una empatía por el otro y ese deseo de ir y servir. Y en las páginas del Nuevo Testamento descubrimos que hay una constante presencia de este tema del servicio, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y el libro va a ser una recorrida, ahora les voy a mostrar más o menos, de toda esta constante. Y descubrimos también la prioridad que se le asigna al servicio. Muchas de las enseñanzas que vamos a ver es la base del servicio. En la introducción general del libro, yo ahora les cuento más o menos antes de entrar a eso, para que ustedes tengan vayan saboreando, ¿no es cierto?, el recorrido de las palabras y de los contenidos. Vamos a ver, en la unidad 1, son 3 unidades, son 12 clases, el servicio en los evangelios, Jesús y el servicio. Qué lindo tener estas 4 lecciones hablando de parábolas que Jesús enseñó, cómo servir a esos mis pequeñitos y otras enseñanzas de Jesús. La unidad 2 es el servicio en Hechos, en el libro de Hechos, las iglesias y seguidores de Jesús que sirvieron. ¿Y cuánto vamos a aprender allí de la iglesia de Jerusalén, en ese primer tiempo en que Jesús deja la iglesia en Jerusalén, y todo lo que esos hermanos que descubren, ¿no es cierto?, que ellos son portadores del mensaje de salvación, hacen a favor de la comunidad. Ejemplo de servicio en Hechos, la hospitalidad, el dar aliento, el estilo de vida, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Y en la unidad 3, el servicio en las cartas de Pablo, de Pedro, el servicio en las epístolas, dotados para servir. Como de alguna manera hemos recibido de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo, dones. Es un tema que siempre volvemos, porque realmente descubrimos que el Señor utiliza nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones, para que nosotros le sirvamos a Él y luego sirvamos a los demás.
Cada uno tiene una inclinación, ¿no? Y qué bueno que en la medida que nosotros vayamos profundizando en este conocimiento, vayamos descubriendo también los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso hay todo un capítulo que habla de los dones y el servicio, y estas últimas exhortaciones al servicio. Bien completito, ustedes vieron, así que a disfrutarlo. Y en la introducción que vamos a ver, dijimos, hay una introducción general, por eso hoy no quise entrar de hecho al capítulo 1, sino en esta introducción. Hay un autor que ahí les puse, se llama David Dunn, que él descubre algo que le sucedió en su vida y dice que es necesario que nosotros todos nos hagamos un test de prueba. Por eso el libro que él escribe se llama Prueba con darte a ti mismo, ¿no? Esa inclinación a darnos. Y en este test de prueba, él dice que debemos que analizar cómo fuimos creados, cómo nos desarrollamos en esta nuestra cultura egoísta y hedonista. Porque hay dos formas de ver la vida, como dos paradigmas, dos cosas que se nos presentan en nuestra mente. Si vemos la vida como un asunto de adquirir, o si vemos la vida como un acto de darse. Y él ahí encuentra, este autor que está ahí en esta introducción general, todo un secreto al hacer este cambio, porque nos enseñan muchas veces a sacar tajada del otro, a sacar beneficio del otro, a querer tener, a adquirir, pero no a dar y a darme. Y ahí hay un gran cambio. Por eso, él dice entonces que, yo lo había puesto, pero después no me lo tomó, es como que me quedó la pantalla como media bloqueada, que él encontró en esto de darse, ahí está, un arte que tiene que ser cultivado. Y él motiva, en su libro, al descubrir, él motiva a que nos cultivemos este arte de servir, porque él tuvo un sentido de placer y satisfacción cuando descubrió que él podía darse, en vez de querer sacar ventaja de los demás. Ay, me parece que yo quedé fuera de foco acá. A ver, creo que entre las dos cortinas, ahí. Entonces, y otras cosas de placer, satisfacción, gozo y contentamiento, que cuando nos examinamos a nosotros mismos, estas motivaciones tan a veces implantadas desde lo cultural, ¿no? de sacar ventaja del otro, de que todo sea para mí, el beneficio sea para mí, en realidad no llegamos a estas instancias de placer y satisfacción y de gozo y contentamiento cuando tenemos dispuestos a esta cultura del darnos, ¿no? Por supuesto, no abusando, después lo vamos a ver, ¿no? Porque hay algunas personas media enfermas que solamente quieren dame, y yo no estoy dispuesta a dar nada, pero sí esta disposición a dar desde el corazón del Señor. Y él hace énfasis en las palabras de Jesús citadas por Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice, ¿cuánto se nota esta enseñanza de Jesús que dice así: la felicidad está más en dar que en recibir? Y si lo pensamos, ¿no es cierto?, lo reflexionamos, es así. La felicidad, bueno, los que hemos sido padres, los que somos abuelos, llega una instancia en que queremos verlos bien a ellos, y esa es nuestra mayor felicidad. Y todo lo que podemos dar, hacer, dar afecto, no solamente dar económicamente, todo lo que nosotros podemos dar nos hace felices, nos completa, nos contenta.
Entonces, esto tiene mucho que ver en lo que vamos a estar viendo dentro de esta materia, ¿no? Y otra de las cosas, no sé si algo más está ahí, en términos específicos en el Nuevo Testamento, y ahí entonces sí, los leo de acá. Dice ahora ya el autor de Stanley Clark que es importante siempre que empezamos un estudio abarcar la terminología específica que se usa. Y acá él menciona palabras fundamentales como siervo, servir, servicio y servidor. Estos términos aparecen con mucha frecuencia. Siervo en el Nuevo Testamento 116 veces, servir 79 veces, servicio común 13 y servidor 10. Pero fíjense, 116 veces, que es una representación importante de esta palabra. Y el autor menciona algunos verbos, ustedes después los pueden repasar, o en la medida que los profesores van a ir hablando, van a ir comentando estos verbos. En un primer nivel básico, la palabra es diaconeo, que significa, o se traduce comúnmente como servir. La segunda, o el segundo verbo, es con frecuencia douleo, que está más referido al esclavo. Uno es servicio en lo que es administración. Otro es lo que sería una tarea que ya tiene que hacer hasta un esclavo, ¿no? Que depende solamente de servir a su señor y casi no tiene voluntad propia. Y sin embargo, este verbo está, ¿no? El deber del servicio. El tercer verbo está relacionado a lo que es alabanza, latreuo, y caracteriza a todo el Nuevo Testamento el objeto designado a adorar, rendir culto a Dios. Entonces, repasando estos verbos, encontramos ideas generales que nos van a introducir en la temática. Por ejemplo, el verbo diaconeo es prestar ayuda. ¿Vieron cuando en las iglesias existía este cuerpo de diáconos, ¿no? En un principio se pensaba que eran los de cara mala cuando yo era adolescente, que me miraban mal si yo me había puesto una pollera corta o me había puesto un pantalón. Pero en realidad el diácono quiere decir prestar ayuda, una persona que está puesta en la congregación para ayudar. La otra palabra, que es douleo, que es esclavo, se refiere a este deber de servicio, o sea, prestar ayuda, deber de servicio. Y en tercer lugar, este verbo que suena raro, latreuo, es el carácter cúltico del servicio que se rinde a Dios. ¿Cómo decimos a veces? Bueno, el servicio de la iglesia comienza a las 10. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que la reunión es a esa hora? ¿O estamos diciendo que ese servicio que la iglesia le hace a Dios, ofreciendo la alabanza y adoración, tiene un horario en donde nos congregamos todos para hacer este lautreo, esta entrega de nuestra alabanza y de nuestra adoración a Dios? Entonces, vemos que el aspecto de lo que es el servicio tiene estos ingredientes, pero bíblicamente, en la medida que vayamos ahondando en el Nuevo Testamento, vamos a ver que el primer servicio que como dice ahí, nos lleva en el anterior, nos llena de contentamiento y nos produce esa felicidad plena, es cuando le servimos culto a Dios. Ese momento en que alabamos, que nos gozamos juntos adorando, bendiciendo el nombre de Cristo. ¿Y por qué no llevar ese servicio a Dios en nuestra propia casa, ¿no? En nuestras propias paredes en donde cocinamos o en donde trabajamos, y que sea este servicio, estas acciones de gracias que delante de la presencia de Dios
hacemos. Entonces, constantemente el Nuevo Testamento va a hacer que nosotros nos volvamos a Dios y que pongamos como eje, como motivación el hecho de la adoración a Dios, de servirle a Él, sirviendo a los demás. No podemos volcarnos solamente al servicio a los demás si no tenemos este corazón dispuesto a servir y amar a Dios. Como dijo Jesús cuando le decían, ¿cuánto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños? A mí lo hiciste. El servicio está relacionado directamente con algo que se lo estamos haciendo al Señor en primer lugar. Y es muy histriónico, muy válido, la persona que da su vida, que pone dinero para ayudar en esta sociedad y en las situaciones mundiales que estamos viviendo. Pero la satisfacción y la plenitud que siente un hijo de Dios al servir, al ministrar primero a Dios y después, en el nombre del Señor, servir y ministrar a otros, no hay forma de igualarla. Es algo que es de tanto contentamiento y tanta bendición. A mí me ha pasado, y calculo que algunos que han tenido experiencias misioneras de ir a esas culturas aborígenes en Penetrable, en Chaco, y encontrar esa necesidad que hay no solamente de las cosas materiales, del afecto, de llevarles la palabra, de llevarles lo que uno ha podido juntar con alegría, y el ver las caras, los rostros, el momento de alabanza, el momento de gratitud de las personas de estas culturas como la Huichí, la Toba o el pueblo Cuom, ¿no? Esa alegría que da el hecho de poder servir en el nombre del Señor y brindar ese abrazo, ¿no? Abarcativo del Señor sobre sus vidas. Y bueno, y esto va a ser, hola, ¿cómo va? Todo lo que vamos a, de alguna manera, estar repasando. Y fíjense, luego de hacer este énfasis en la adoración a Dios, ¿no es cierto? Porque acá el autor lo lleva a este texto, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces también esta figura de un Dios que es celoso, ¿no? Que no quiere que adoremos a otros ídolos, ni que sirvamos a otros dioses como, ¿no es cierto?, lo material. Es como una forma de decir, bueno, cuida tu corazón, porque al Señor solamente adoramos y a Él solamente reconocemos y servimos. ¿Cómo podemos servir a un ídolo? Bueno, rindiéndole culto diario, perdiendo un montón de horas con eso, no dedicando el tiempo que el Señor nos está requiriendo para servir a los demás. Pienso que uno de los enemigos mayores que tenemos, que eso se podría también dejar para un debate, es las mismas redes. Las redes que por un lado son tan buenas, por otro lado también son muy distractivas, ¿no? Nos distraemos mucho, nos perdemos muchos tiempos ahí. Y quizás si nosotros tuviéramos un ejercicio de decir, no, pero no voy a estar tanto, voy a dedicar este tiempo a salir, a hacer una visita, este tiempo a consolar a mi hermana, o este tiempo, son todas cosas que tenemos que ir de alguna manera trabajando, elaborando, porque tenemos muchos enemigos en cuanto al servicio. También dice aquí las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Estos son introducciones porque después las vamos a profundizar. Lo mismo afirma Jesús en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿no? Entonces, acá el verbo es douleo, que justamente es esclavo. Yo tengo el deber de amar a Dios. No puedo darme el gusto de coquetear con un ídolo y después estar con Dios, porque eso no se puede hacer. Si yo soy esclavo del Señor,
tengo que realmente en mi corazón, en mis actitudes, servir al Señor y no perder mi tiempo en estos ídolos modernos, como yo les decía. Este concepto de decir, bueno, Señor, tú me diste la libertad, en tu amor me diste salvación, pero me das libertad, pero yo quiero seguir siendo un esclavo tuyo, ¿no? Cumpliendo tu voluntad, tus propósitos. Y esta es la figura, ¿no? De decir, bueno, aunque soy libre, pero me sujeto a esa autoridad mayor que eres tú, ¿no? Esa autoridad a ese concepto de dominio pleno que tiene el amo sobre el esclavo. En realidad es eso, ¿no? Que uno no tiene incluso decisión propia, sino que es de Dios. Claro que somos humanos y no vamos a poder pretender que la tengamos tan clara, ¿no? Y a veces queremos hacer los propósitos de Dios y no nos queda tan claro. Acá también dice que es imposible servir absolutamente a dos amos, por eso es necesario elegir uno u otro. Y dice, siempre hay en la vida otros amos que compiten con nuestro servicio a Dios. Y esto lo tenemos que tener claro, ni más transitando esta materia que nos va a ayudar mucho a reflexionar, tener esta idea de que ningún otro amo tiene que capturar nuestro corazón, nuestro servicio, sino tiene que ser solamente el Señor. Y dice, aclara también en Mateo, ¿no? Después que habla de los dos amos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces lo presenta como que muchos de estos amos que atentan con nuestra lealtad a Dios están relacionados con este énfasis que se hace en nuestra cultura sobre la riqueza, ¿no? El estar bien, el luchar para tener lo que más o menos un confort y no prestar atención a persona que quizás está necesitada o al mismo corazón de Dios que a lo mejor me está requiriendo que yo haga algo por mi prójimo. Tantos temas que tenemos para esto, ¿no? Entonces Pablo, no solamente de Jesús, sino Pablo en esta introducción habla de esta tensión entre servir a Dios y servir a otros, sobre todo otros amos. Y él en Romanos 6:17 dice claramente, yo puedo elegir entre ser esclavo, que es douleo, esta palabra, ser esclavo del pecado o ser esclavo de, como dice acá, esclavo no lo encuentro. Ser esclavo de Dios. Esclavo de Dios o esclavo del pecado, está. Romanos 6:17 y Romanos 2. Hay una tensión entre servir a Dios y servir a otros amos cuando se refiere a la elección entre ser esclavo, doulos, el sustantivo de la misma raíz que douleo, del pecado, o ser esclavo, voz pasiva del verbo douleo, de Dios. Entonces, Pablo en este concepto, que yo tengo que definirme de quién quiero ser esclavo, está enfatizando la exclusividad del servicio. Cuando uno es esclavo del pecado, es totalmente libre de cualquier obligación a otro amo. Yo ya me fui para el lado del mundo, pero cuando uno se hace esclavo de Dios, allí nuestra vida tiene que estar centrada dentro del eje de lo que Dios quiere para mi vida. Y eso necesita de que nosotros conozcamos el corazón de nuestro amo para saber lo que Él quiere, lo que Él está necesitando y servirle, ¿no? Señor, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás requiriendo de mí? ¿No? Levantarnos en el devocional, que a lo mejor el Señor pone del hecho de que visitemos a alguien, de que hagamos una llamada, de que, fulano no lo veo en la iglesia, o noté a otro hermano preocupado, acercarle una palabra de consuelo, o alguien que tiene necesidad, acercarle un bolsón de alimentos. Bueno, hay tantas cosas que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de las cosas que Él está
requiriendo de nuestras vidas en todo lo que es el servicio. Y bueno, no solamente en los evangelios vamos a ver estas enseñanzas de Jesús, de los dichos de Jesús, también en Hechos vamos a descubrir cómo congregaciones enteras, seguidores de Jesús en esa época tan difícil en donde el cristianismo se estaba arraigando, ellos pudieron llevar adelante esta bandera del servicio. Y bueno, ahora les voy a dar lugar a ustedes que puedan hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No quiero solamente hablar yo. Recuerden que ya empezamos en la unidad 1, ustedes van a ver en su libro ya como una pequeña parte que introduce, y allí está esto de al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, que es lo que propone esta unidad. Y cómo el Señor a través de la palabra va marcando esta idea de que viene del Antiguo Testamento, ¿no? También del siervo sufriente, recuerdan en Isaías, ahora lo vamos a ver en Semana Santa, cómo era necesario que ese Cristo sufriese, pero a la vez era el siervo de Dios que venía a cumplir la voluntad del Padre. Había una tarea de servicio, una tarea de deber, acuérdense de doulos, de alguna manera Cristo fue ese esclavo que llevó adelante la tarea para bendecir el corazón. ¿Se acuerdan en el bautismo? Hay tanta profundidad bíblica en esto, ¿no? Cuando dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti yo tengo complacencia. Era la complacencia del Padre por ese Hijo que estaba siendo esclavo, porque estaba de alguna manera cumpliendo no su beneficio, que era liberarse de la muerte, sino estaba cumpliendo la voluntad del Padre de dar su vida por nosotros. Fíjense qué profundidad, ¿no? Vamos a ir descubriendo una profundidad bíblica tremenda, ¿no? Entonces, en esa complacencia de Dios podemos descubrir también el que nosotros encontremos plena felicidad y complacencia en agradar el corazón del Padre, ¿no? Y Isaías 61, la figura que se usa en el Antiguo Testamento antes de entrar en el Nuevo, pero fíjense qué riqueza, decía. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado el Señor, ¿no? Me ha ungido, me ha enviado, es misión, es pura misión. Y fíjense los ámbitos de la misión: predicar buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, y eso es que podamos consolar a todos los que están de luto según las distintas versiones, ¿no? Fíjense qué ministerio tremendo que puede abarcar a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los que están de luto, a los que están tristes. Y todo esto se realiza con esta palabrita tan preciosa que vamos a estar analizando todo este tiempo, que es el servicio, de tantas maneras. Y es un deber, ¿no? No es algo que podemos optar. Si somos hijos de Dios, estamos llamados a ser siervos, así como Él fue ese siervo y ese Espíritu de Él, de Dios, estuvo sobre Él para hacer toda esta tarea. El Espíritu de Dios está con nosotros y Él también. Como mi Padre me envió, dijo Jesús, así yo los envío. Y era una tarea de servicio: salir, predicar, enseñar, sanar, todas las... en mi nombre va a haber señales, va a haber muestras de que yo estoy con ustedes. Así que les animo a que podamos disfrutar en estas clases. Siempre van a tener problemas, los días, la hora, miles de historias, pero traten de ponerse firmes en poder estar asistiendo y enriquecerse con todo esto.